Le agradezco a los dos invitados que están ya conectados con nosotros de manera virtual. Les pido también que podamos ser lo más concisos posibles con las respuestas para poder aprovechar ese tiempo y poder despejar muchas de las dudas que tienen los oyentes. Saludo primero a don Eric Gulate, él es representante del grupo Consumidores de Costa Rica. Don Eric, muy buenos días y gracias por estos minutos. Muy buenos días a todas y todos, no solo ahí en cabina, sino también a quienes nos siguen en la transmisión. Y también saludo a don Fernando Araya, él es director ejecutivo de Conarroz también. Don Fernando, gracias por haber aceptado esta invitación. Muchísimas gracias a todos los que nos escuchan y a Lorena y a don Alan, así como a don Eric, que siempre es un gusto debatir con. Sí, y siempre procuramos un espacio de intercambio en el marco del respeto y eso sé que ambos lo vamos a poder tener en esta conversación. Realmente les agradezco que hayan aceptado tan temprano estar con nosotros. Quiero comenzar con una pregunta de apertura para ambos. Comienzo quizá con don Eric. ¿Qué le ha parecido? ¿Cuál es su primera impresión de estas medidas que ha venido tomando el gobierno? Que ya sabíamos que iba a ser la ruta desde la campaña y ahora ya en la administración del actual gobierno. ¿Qué le ha parecido esas medidas para tratar de ir bajando el precio del arroz, que de momento es la promesa que ha tenido el presidente Rodrigo Chávez? Don Eric. Sí, muchísimas gracias. En realidad muy satisfechos con la decisión del gobierno de la República. Es un par de medidas que hemos venido solicitando desde hace ya bastantes años, en donde consideramos que el esquema regulatorio ha venido funcionando en contra del consumidor, en donde hemos estado pagando precios más altos de lo que deberíamos estar pagando en el mercado. No solo lo decimos nosotros, sino una serie de estudios de diversos entes que se han venido dando a través del tiempo y en donde nosotros lo que esperaríamos es precisamente que se dé una rebaja en el precio del principal producto de consumo de las familias costarricenses, sobre todo de aquellas más pobres. Sí, don Fernando, primero una primera reacción, impresión de estas medidas y no sé si de llamarlo así, una campaña constante que ha tenido el presidente Chávez para procurar, según el objetivo del gobierno, mitigar ese precio del arroz, bajarlo para los consumidores. Bueno, definitivamente, pues como bien lo decíamos, todos somos consumidores, así que nosotros no vemos para nada mal y más bien todos apoyamos el hecho de que todos los consumidores podamos accesar a bienes de menor costo, más en una situación de inflación. Lo que sí no hemos compartido ha sido que el tema del arroz se ha visto como parte de la campaña, como algo único, en donde en realidad los ciudadanos ocupamos que todo sea atendido y desde sus bases estructurales. Entonces, lo que no hemos compartido ha sido de que todo esto se venga trabajando de una forma unilateral, con una sola medida y para favorecer las importaciones, generando un riesgo en el empleo en las zonas rurales. Esa es la parte que no compartimos, porque acá todos nos vemos beneficiados y los números hablan, no solo estos estudios que menciona don Eric, sino que el IPC demuestra que el arroz representa un 0,01% del impacto de la canasta básica y que en los últimos años el precio del arroz es el único producto que ha bajado un 4,35% cuando todos los demás productos han aumentado en un 65%. Ahora, para ambos y cada uno también desde su campo, don Eric, ¿cómo es que afecta la baja de los aranceles y eliminar el precio mínimo? ¿Cómo afecta a los consumidores? Y para don Fernando y para los productores y el sector, pues ¿cómo les afecta a ustedes estas medidas? Tal vez don Eric primero. Sí, muchísimas gracias. Efectivamente, para nosotros lo que vamos a esperar es una rebaja en el precio cuando vemos que Costa Rica no es autosuficiente en cuanto a producción versus consumo del arroz. No entendemos cómo se puede mantener un arancel del 36% a la importación del principal producto de consumo de los costarricenses y ante todo una política que siempre hemos considerado absolutamente inconveniente, como es la de tener un precio mínimo de un producto de primera necesidad, en donde se puede castigar al comerciante que venda por debajo de ese precio mínimo. Y estamos hablando de una medida que se adoptó en mayo de 2013, es decir, tenemos más de 9 años de tener una medida en donde, cosa curiosa, para proteger al consumidor, se dice el discurso, se puede castigar a quien le venda barato. Obviamente, la desaparición de ambas medidas lo que va a tender a es una rebaja en el precio,
para beneficio de toda la población nacional. Don Fernando. Vamos a ver, creo que aquí lo más importante es qué son los aranceles. Estos aranceles básicamente los tienen todos los productos en muchos países que cada país produce. Estos se le aplican como una medida para prevenir que sus sistemas productivos internos no sean afectados por el comercio internacional que puede estar altamente distorsionado. En el caso del arroz, por ejemplo, Panamá tiene un 90%, Guatemala tiene un 90%, Nicaragua un 60%. Costa Rica es el que tiene el menor porcentaje, un 35%. Pero acá, como bien lo decía don Eric, bueno, pero hay otros sectores, por ejemplo, embutidos, tiene un 150% de arancel de protección que se le llama. Pero, y así todos los demás países, y esto es completamente transparente y respetado por las normas internacionales. Entonces no vale solamente cuestionar el tema del arroz, y tampoco vale decir que es que esto en automático va a favorecer al consumidor. Más bien, lo que el consumidor ha tenido son precios estables, precios a la baja antes de la crisis. Todo el precio del arroz iba a la baja. El modelo permitía una coexistencia entre todos los actores, que eso es lo que siempre deberíamos de estar buscando. Yo creo que don Eric coincide con nosotros. Todos podemos convivir. Entonces, la pregunta es, ¿por qué no nos hemos podido sentar a encontrar un equilibrio donde el mismo don Eric pueda participar y mantener ese equilibrio en beneficio de todo el país sin destruir fuentes de empleo en zona rural? Sí, don Eric, ¿se puede buscar ese equilibrio? Y aquí la gran pregunta que creo que los consumidores se hacen es realmente ¿cuándo puede bajar ya el precio del arroz? Estas medidas del gobierno ya son decretos que están firmados, falta todavía algunos trámites como por ejemplo la publicación, pero ¿cuándo y cuánto podría bajar ese precio del arroz, don Eric, con estas medidas que ha dado el gobierno? Mire, esto evidentemente va a depender de cuándo entren a regir. Recordemos que incluso hay un recurso de amparo en la Sala Constitucional interpuesto por una persona que eventualmente podría venir a frenar una de estas medidas en específico. Entonces, venir a plantear en estos momentos cuándo y cuánto podría bajar el precio ante esta incertidumbre, pues realmente sería aventurarse demasiado. Para nosotros es claro que si las medidas se pudieran aplicar de una vez, tendríamos por lo menos a lo largo del año una rebaja en el precio que podríamos ver los consumidores directamente en el mercado, sobre todo ante la eliminación de esto que, reitero, a nosotros nos parece absolutamente inconveniente, como es la existencia de un precio mínimo para el caso del arroz. En este sentido, lo que tenemos que hacer es esperar qué va a pasar con la Sala Constitucional, con este recurso que se interpuso específicamente sobre el tema del arancel y cuándo van a entrar a regir esas medidas, porque como bien lo han manifestado, todavía esas medidas no tienen alcance legal y en tanto no han sido publicadas en la Gaceta. Por experiencia, don Eric, de otros países que tal vez tienen un mercado mucho más abierto del arroz, sí se ve una diferencia de precio entre Costa Rica y esos países. Mire, evidentemente hay una diferencia de precio, pero ante todo, para nosotros es claro que en el caso interno y con base en los múltiples estudios que se han dado sobre este tema, incluso la actualización del estudio que realizó el Instituto de Investigaciones en Ciencias Económicas de la Universidad de Costa Rica a mayo de este año, la conclusión es clara. Nosotros podríamos ver como consumidores una disminución del precio, sobre todo al desechar esta política caduca de regulación de precios que tanto daño nos ha venido dando a los consumidores. Reitero, sobre todo con algo que no podemos explicar, como es castigar a los comerciantes por vender barato. Don Fernando, en esa misma línea, a su criterio, esas medidas que el gobierno ha estado impulsando, ¿pueden provocar esa disminución de precio para el consumidor? Y también le pregunto, porque sé que es la gran preocupación también que tiene con arroz, ¿cómo lograr ese balance que usted mencionaba también para proteger a los productores, los consumidores, que nos veamos beneficiados, pero qué se necesita para también garantizar a los productores medianos y pequeños, que según el dato que ustedes nos aportaban, son alrededor de 500 y que generan
también empleos complementarios, cerca de 3.000, según el dato que estaba revisando en el antecedente de esa entrevista. ¿Bajará el precio, don Fernando, con esas primeras medidas y cómo crear ese balance con los productores? Bueno, don Eric ha sido muy cauto porque en realidad él conoce muy bien los datos, entonces por eso es que nadie se atreve a asegurar algo que sí se han dado asegurando. En realidad aquí hay algo muy importante. El precio puede reducirse un 30% el arancel, pero esto es directamente al importador. Actualmente, y por lo que hemos pedido que se respeten las normas nacionales, hoy hay un marco jurídico vigente en donde hay precios regulados, hay inventarios, hay cerca de 5 meses de inventario en los hilos de las industrias. Entonces el cambio no podría darse de un día para otro. Esto debería tener periodos de transición. Los funcionarios públicos que están tomando estas acciones no pueden alegar ignorancia porque se los hemos advertido muchas veces. Esto después va a llegar a procesos legales en donde el país va a terminar teniendo que pagar estos daños causados, lo cual es lo que hemos tratado de hacer ver y de evitar. Todo se puede mejorar. Ahora, don Eric, aquí podrías explicarle cómo funciona el frijol y cómo son los márgenes de intermediación en el frijol, que está libre, que tiene picos de precios, que el día de ayer o hoy nos están anunciando que posiblemente suba a 200, 300 colones, 200 por kilo y 200 y 400 por bolsa. Entonces, ¿cómo ha sido el ejemplo del frijol en donde ahora dependemos de Nicaragua y de China para comer frijol y resulta que es el precio más caro? ¿Por qué no pueden asegurarle que va a bajar al consumidor? Porque lo que están proponiendo va a quedar en manos la decisión de los intermediarios, de los importadores netos, de los supermercados. ¿Cuánto va a ser lo que ahora van a querer ganarse? Y antes esos márgenes estaban regulados. Entonces, hoy a los ciudadanos les decimos, estas medidas no les aseguran un rebajo proporcional y quedan a la libre decisión de los comerciantes cuánto van a querer ganar o cuánto van a querer dejar de ganar. Y en el caso del frijol, se sabe que hay una intermediación promedio superior al 60%. Entonces, en el arroz, ¿a cuánto van a tomar la decisión de traerlo? Y ahora le puedo decir un dato muy interesante y es, en los últimos 3 años, los importadores de arroz pilado, ¿cuánto han dejado de traer? Esto es algo interesantísimo porque justifica o explica muchas de las situaciones que estamos viendo, ya que en los últimos años, del 2019 a la fecha, importaban casi 41.000 toneladas y el último año importaron solo 21.000. ¿Por qué? Porque no fue buen negocio. Crisis de contenedores, precios internacionales, tipo de cambio. Entonces, ¿en manos de quién está nuestra seguridad alimentaria? De importadores netos que cuando no les es negocio simplemente dejan de importar el 50%. Eso es lo que queremos como país. Gracias, don Fernando. Don Eric, para responderle también a esta alusión que dio don Fernando. Sí, mire, claro, en realidad el frijol es mal ejemplo a la hora de tratar de comparar lo que ocurre en materia alimentaria. Hasta el momento no se ha logrado demostrar que utilizando el modelo de fijación de precios que había hace varias décadas con el tema del frijol, hoy no tendríamos un frijol más caro, más bien que el que vemos en el mercado, porque no se han tomado la molestia de realizar esa actualización a partir del modelo que teníamos hace 30 años. En realidad, si utilizáramos ese modelo, veríamos que lo que se plantea en estos momentos respecto al tema del frijol, cuidado si no nos da más bien precios superiores. En el tanto, la regulación de precios nunca ha estado pensada en favor del consumidor. Eso en primera instancia. En segunda instancia, recordemos cómo se comercializaba el frijol hace 30 años o un poco más, en donde teníamos que llegar a abrir la bolsa y escogerla y prácticamente botar el 10 o más por ciento de la bolsa entre piedras, frijoles de otros colores, gorgojos, polvo, tierra, etcétera. Hoy el frijol se comercializa limpio y pulido, ¿verdad? Prácticamente la gente abre la bolsa de frijol y lo echa de una vez a la olla, cosa que no ocurría cuando teníamos una regulación de precios. Entonces, me parece que comparar lo que ocurría con el mercado del frijol cuando el precio estaba regulado versus lo que ocurre hoy no responde a la realidad, incluso ni siquiera es comparable
el producto que recibíamos los consumidores cuando se daba la regulación de precios y ahora. ¿Por qué yo no me aventuro a dar una rebaja en el precio? Porque yo no importo, ni comercializo, ni siembro arroz. Yo soy consumidor de arroz y defiendo a los consumidores de arroz. Tenemos muy claro, con base en la experiencia de otros mercados, que la desregulación lo que va a provocar es una competencia en beneficio de los consumidores. Vamos a ver, aquellos comerciantes que quieran tratar de sacar clavos de oro con el arroz, van a perder más allá que al consumidor de arroz, porque recordemos que si alguien va al supermercado y ve el arroz caro, prefiere ir a buscar otro lugar donde esté mucho más barato. Y así se pierde de parte de ese comerciante no solo la venta de arroz, sino incluso la del mismo diario, porque el arroz es de esos elementos que no podemos los consumidores sencillamente deshacernos de él en la mesa. Todo lo comemos con arroz, así que difícilmente vemos que podrían los comerciantes jugarse el chance de querer hacer clavos de oro con el arroz a sabiendas de que el consumidor los va a castigar en términos de la preferencia de compra. En este sentido, es importante tomar en cuenta efectivamente que tenemos que ver cuándo se van a aplicar estas medidas. Por eso nosotros hace 2 semanas urgíamos al Ejecutivo a que dijera, bueno, ¿cuándo las iba a aplicar? Porque mucho se hablaba del tema de la rebaja en el precio, pero no teníamos esas medidas todavía en decreto ejecutivo aplicadas. Hoy todavía no sabemos cuándo va a poder bajar ese arancel debido a este recurso de amparo interpuesto ante la Sala Constitucional. Entonces, yo creo que es importante sentarnos a hablar ya de plazos y de montos cuando sepamos efectivamente cuándo se van a aplicar esas medidas. Son las 6:51, ya nos queda poco para ir cerrando este espacio. Un minutito para ambos con esta otra pregunta también. ¿Ha sido un sistema perverso de unos pocos a costas del pueblo, como en algunas ocasiones lo ha mencionado el presidente? Tal vez si empezamos con don Fernando, un minutito cada uno, que nos queda poco. Te pregunta, doña Lorena. En realidad los números hablan. El índice del IPC dice que el arroz solamente ha variado un 0.002% versus más de un 60% toda la canasta. Es el único producto de la canasta básica que ha bajado de precio en los últimos 12 años. Es el precio del arroz 99.9%, tiene 244 colones más por kilo. Pero hoy es el arroz que más se vende. Entonces, si el consumidor tuviera un arroz caro, no estaría en primer lugar. El arroz más premium, más gourmet, sería el de primer lugar de ventas. Y más del 65% de los arroces que se venden en Costa Rica son calidad superior a 90. Si fuera cierto que este modelo no era correcto, pues entonces esto no se estaría viendo y más bien habría una tendencia a comprar arroz de baja calidad. Ahora, ¿si ha sido perverso o no ha sido perverso? Bueno, esto es interesante, esa palabra de perversidad. ¿Perversidad para quién? Para quien ve un negocio a futuro, en donde, como ya bien lo dijo don Eric, en un mercado de un producto inelástico, eso quiere decir que consumimos sí o sí arroz, o si es para un equilibrio de precios estables, que no son como la gasolina, que hoy sabemos que subió y posiblemente la próxima semana también, y la que le sigue también. El arroz ha sido estático, ha sido un precio sostenido, equilibrado y regulado por el Ministerio de de Economía, Industria y Comercio. Entonces, eso de perverso, si así fuera, pues yo vería al MEIC intervenido desde hace mucho tiempo por estarse prestando para acciones de este tipo, lo cual no ha ocurrido y no va a poder ocurrir porque ha sido basado en ciencia y técnica. Don Eric. Sí, no, vamos a ver, respecto a esto último, nada más recordar que nosotros mismos tenemos demandado al Ministerio de Economía por esta misma situación, ¿verdad? Entonces, sí, está cuestionado el Ministerio de Economía y no solo por nosotros, sino por otros actores del mercado por esta situación. El sistema ha sido, no voy a utilizar las mismas palabras del presidente, pero sí voy a decir que no ha sido justo para los consumidores. Recordemos que el sector arrocero ya de por sí tiene una protección legal establecida. Este año va a ser 20 años a partir de la ley 82-85 que creó Conarroz.
A partir del 2013 se dio una regulación de precio de todas las calidades en precio máximo y mínimo. Si los consumidores estuviéramos pagando una fijación de precio justa, no se hubiera planteado una regulación de precio mínimo. Si el precio fuera el justo, no se atacaría ni se castigaría al comerciante que vende por debajo de ese precio mínimo. La existencia de ese precio mínimo lo que quiere decir es que el arroz podría bajar todavía más de precio de lo que estamos pagando hoy en día los consumidores. Creemos que las medidas adoptadas son las adecuadas, son las que hemos venido exigiendo desde hace ya muchísimos años y las que tienen un sustento técnico en múltiples estudios realizados tanto a nivel nacional como a nivel internacional, y en donde nosotros sí esperamos que una vez que podamos decir que las medidas se apliquen en el mercado, vamos a ver una disminución de precio en favor de los consumidores y una disminución de precio que se va a poder sostener en el tiempo. Sí, a ambos quiero agradecerles, vamos a procurar otros espacios acá en Colombia para poder ampliar el tema, pero creo que nos ha quedado una buena imagen al oyente de cómo está la situación, lo que hay que esperar también para ya ver algunos resultados, productores que piden diálogo con el gobierno, los consumidores que piden ejecutar acciones y ya tener más claro el panorama. Don Eric Gulate de Consumidores de Costa Rica, muchísimas gracias. También don Fernando, el director ejecutivo de Conarroz, muchísimas gracias por habernos acompañado. Don Fernando Araya, les agradecemos también a los oyentes por la compañía, el tiempo se nos agotó, Lorena, pero es un tema que interesa muchísimo y aquí tenemos una gran cantidad de comentarios en las diferentes plataformas. Más detalles también en las próximas ediciones de Noticias Colombia, Lorena.